Amigos televidentes, de vuelta en este su espacio Cerrando la Noche y vamos a dar la participación, las buenas noches al doctor Antonio Siriaco Cruz, quien es un catedrático universitario, economista, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con quien cada mes conversamos sobre los temas económicos y pues ya para finalizar este mes de noviembre, pues lo tenemos nueva vez con nosotros. Bien, aquí estamos Giovanni y Junior cerrando la noche, como cada mes. Así Así como cada es. mes. Sí. Siriaco, yo abordaba un tema que creo que merece que tú, si en algo me equivoqué, me enmende la plana con relación al derroche que exhibe el Estado Dominicano de recursos cuando se trata de no resolver los problemas de la gente. Porque para resolver los problemas de la gente nunca hay cuarto. Mira, Ni hospitales. Yo La educación fue un proceso claro, muy largo de lucha. claro. Y sin embargo, estos contratos como tan fácil que los firmamos. Mira, yo pienso que el próximo gobierno, sea el que sea, del partido El que resulte. el que resulte, tiene que tener una ruta, vamos a decir, en 3 puntos importantes. Lo primero que debe hacer es revisar el gasto público en la República Dominicana. Lo primero, una revisión del gasto público en la República Dominicana. Segundo lugar, un combate masivo, permanente a la evasión fiscal. Y luego entonces es que debería llamar a un pacto fiscal. Oye bien, o sea, no es el pacto fiscal en primer momento, porque tú tienes que generar un nivel de legitimidad ante la población para tú exigirle a la población. Por eso que tú dices, Junior, por ejemplo, durante los últimos años en la República Dominicana, el presupuesto público ha venido transfiriendo recursos a instituciones para favorecer incluso intereses particulares, porque eso es lo que es en el fondo, intereses particulares que le cuestan demasiado a la sociedad dominicana. Y eso, señores, hay que pararlo. Desde el sector eléctrico, que siempre se denunció, no desde ahora, incluso la Universidad Autónoma de Santo Domingo hizo denuncias importantes, porque los generadores le ponían un sobrecosto a las EDES, porque los contratos que estaban realmente estructurados sobre la base de combustibles caros, sin embargo, los generadores transformaron una parte de la matriz, producían con energía barata y le vendían entonces a precio de contrato donde existían precios altos. Y eso significó durante muchos años más de 500 millones de dólares. Y eso se denunció. Ah, no, se decía que el problema solamente estaba en las sedes. No, que es verdad que las sedes tienen problemas. Pero también hubo un proceso de transferencia y de sobrecosto por parte de los generadores privados. Y eso realmente acumuló deudas que todavía estamos pagando. Mira, el presupuesto de este año, hay un presupuesto complementario donde 33,000 millones son de deuda de la sede a los generadores, porque esas deudas, oye bien, iban a tasa de interés en dólares, altísima. Oye bien, tasa de interés en dólares. Entonces tú dices, pero ven acá. Y se iban acumulando. Eso es uno, eso es en el sector eléctrico. En segundo lugar, las plantas que se han contratado sencillamente y le pagan solamente por estar apagadas. La capacidad instalada. Por su capacidad instalada. Nada. Y no generan nada. ¿Y quién se está beneficiando de eso? Grupo de intereses. Pero tú te vas, y tú has mencionado, por ejemplo, en el caso de la Junta Central Electoral, tú dices, pero ven acá, ¿cuántos equipos se han comprado? ¿Cuál es el uso que se le ha dado a esos equipos? Son más de 100,000 equipos en menos de 2 años, 55,000 ahora casi y 49,000 casi y pico 50 millones de dólares. en el 15. Casi 50 millones de dólares. Y tú sabes una cosa, cuando tú calculas el coste efectivo del voto dominicano, es el más caro que hay. $23 un voto cuesta en la República Dominicana. En España se han celebrado en los últimos años como 3 procesos 4 eleccionales. elecciones. 4. ¿Y tú sabes cuánto cuesta en España haciendo la conversión de euro a peso? $10. $10. Entonces no es posible eso, que en la República Dominicana estos procesos le salgan costosísimos a la sociedad dominicana. Oye, tú has dicho que aquí
hay recursos. Esta sociedad ha generado una cantidad impresionante de recursos. Impresionante, incluso para hacer otras repúblicas. Aquí se habla que estamos nosotros... Eso lo dijo doña Lizelot Marte ¿te acuerdas cuando sí, era cuando presidente era, de la Cámara? sí, es verdad. Lo dijo así que mismo. fue, a la sazón, cuando estaba viva, fue presidente Claro. de la Cámara de Cuentas. Sí. Oye, ahí tú te das cuenta. Cuando tú haces una auditoría, que tú dices, pero ven acá, que tú ves el derroche de recursos en la República El Dominicana. dispendio, que es la palabrita bonita. Claro, el dispendio, pero mira, yo creo que uno tiene que hacer un esfuerzo a partir del proceso electoral y de las autoridades a todos los niveles, de tratar, señores, de optimizar los recursos de la sociedad dominicana. Porque te voy a decir una cosa, los tiempos de vacas fuertes, los tiempos de bonanza se acaban. Se acaban, y déjame decirte lo Hay siguiente, que guardar. el ciclo de alto crecimiento llegó a su fin. Oye, que te lo estoy diciendo, no es verdad que la economía dominicana va a terminar con un crecimiento para los próximos años de un 6, de un 7, como terminó el año pasado. Ya el crecimiento se ha moderado y se ha ralentizado. Este año, el esfuerzo que le va a dar, que va a tener que hacer la economía dominicana para llegar a un 5%. El mismo gobernador, en una reunión que hubo de gobernadores de bancos centrales de Centroamérica, en Punta Cana, yo lo escuché y lo vi con tanto pesar, en el sentido que dijo, bueno, nosotros vamos a llegar a un 5%, pero si no llegamos no pasa nada. Oye bien, cuando tú ves que una persona que siempre está lleno de optimismo, tú le ves esa cara de pesimismo, es porque en realidad el esfuerzo que hay que hacer para que la economía dominicana termine con un crecimiento de un 5%. Oye, para tú terminar con un crecimiento de este año del 5%, en este último trimestre de octubre, noviembre y diciembre, tiene que crecer por lo menos un 6%, y yo creo que no lo vamos a hacer. Entonces, para el próximo año, recuerden ustedes que hay 2 procesos electorales con la altísima probabilidad de una segunda vuelta. Eso afecta a la economía. Y afecta a la economía. Claro. Que precisamente estas primarias abiertas han afectado a la economía. Todo el sentimiento empresarial, se posponen las inversiones, porque no es verdad que tú vas a hacer grandes inversiones en un proceso de incertidumbre. El mismo gobierno también asume desajustes institucionales que muchas veces, por la lógica electoral y política, dicen, bueno, hay que hacer grandes inversiones, y muchas veces hasta sin alguna licitación clara. Mira el caso reciente de todo el asfalto que se... Sí. ¿Tú entiendes? O sea, todas esas son... Asfaltado de calles, de calles y avenidas. Esos son elementos que muchas veces generan desconfianza. Entonces el próximo año va a ser un año puramente electoral. Y eso, en cierta manera, también va a tener una incidencia fundamental en todo el crecimiento de la economía. Entonces yo creo que debemos de prepararnos para esos tiempos de bajo nivel de crecimiento o relativamente moderación del crecimiento. Y eso significa que si la economía crece menos, bueno, las recaudaciones no van a ser tan activas porque la creación de negocios disminuye. Fíjate que este año, una de las razones por la cual alega el gobierno de hacer un presupuesto complementario, una de ellas es que hubo una caída de alrededor de 17.000 millones de pesos en los pronósticos de recaudaciones. Entonces, cuando una economía tú proyectas que va a recaudar 17.000 millones y no lo obtiene, entonces tú tienes que ver que algo está ocurriendo en la economía. ¿Cuáles factores pudieron haber incidido? Cierre de empresas, menos inversión en la construcción, Yo creo, disminución de la parte de minería. Cuando tú analizas todos los sectores de la economía dominicana, durante los primeros 9 meses, que esa es la última información que está contenida en el Banco Central, todos los sectores tuvieron menor crecimiento con respecto al mismo periodo en el año anterior. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que las recaudaciones caen, porque la actividad económica, cuando tú la proyectas de una empresa y tú esperas que esa empresa tenga una buena
un buen resultado y no lo tiene, entonces va a pagar menos impuestos. Han cerrado muchas empresas después, sí que han cerrado muchas. No es que han cerrado, es que la que están Vigente. operando están obteniendo menos ingresos. Y al obtener menos ingresos, entonces pagan menos impuestos. Pero no es que han cerrado. Entonces, y eso significa que muchas de esas empresas, obviamente, su demanda se ha caído, se ha ralentizado. Lo mismo ha ocurrido en sectores importantísimos, por ponerte un ejemplo. ¿Qué ha pasado con el turismo? El turismo ha tenido una disminución por razones que nosotros conocemos, por una campaña vinculante al principio de inseguridad ciudadana con David Ortiz, salió en los periódicos internacionales, las muertes de los turistas, a partir de ahí se generaron noticias falsas, todo eso incidió para que... Y el mal manejo, porque yo creo que hay una cuota de responsabilidad nuestra. No. Un mal manejo, el negarlo todo no es una solución. No, pero murió un turista, claro. Murió un turista en un hotel. Eso Bueno, pasa en cualquier lugar del mundo. Vamos a investigar las razones, Claro. causas y punto. Y ya. No, eso es mentira, es parte de una campaña internacional. No. Yo Así creo no. que al margen de eso, del mal Claro. manejo, que eso incidió muchísimo, porque tú tienes que saber que el turismo es una actividad muy sensible a las noticias, a los eventos, a situaciones que se pueden ocurrir en su entorno. Entonces tú tienes que pensar que nosotros tenemos competidores en los alrededores, que no es verdad que quieren que la República Dominicana sigan entrando más turistas. vaya bien. Todo lo contrario. Por ejemplo, mira el caso de México. México, por ejemplo, la oferta turística en Acapulco hace tiempo que eso cayó. Pero el Caribe mexicano, el Cancún mexicano, gran parte de muchos turistas que iban allí han venido a la República Dominicana por un proceso, una situación de inseguridad ciudadana que hay. Entonces, la República Dominicana hasta el año pasado era el principal receptor de inversión extranjera en el Caribe. Y esa inversión extranjera, ¿dónde venía? Venía del sector turístico. Pero este año ya ha sido desplazado, porque el turismo ha tenido una caída importante. Por ejemplo, tú sabes que aquí tradicionalmente entran más de 2 millones y algo de turistas norteamericanos. Bueno, este año eso se ha ralentizado. Se ha caído la generación de divisas del turismo en más de 400 millones de dólares. Entonces, todo eso incide también en otros sectores. En un sector tan importante que tiene encadenamiento con otros sectores, porque cuando, por ejemplo, aquí entran muchos turistas, nosotros estamos haciendo una exportación sin un proceso de aduanización. ¿Por qué? Porque ese turista lo que viene, ¿y qué te va a consumir? Productos dominicanos, Sí. huevos dominicanos, arroz dominicano, frutas dominicanas. Y entonces eso genera una demanda adicional a los productores de esos renglones. Y es como que esos productores cuando le venden al turismo están haciendo una exportación dentro del mismo territorio. Oye bien, entonces, ¿qué ocurre, Giovanni y Junior? Cuando eso cae, entonces también esas actividades también decrecen. Y entonces si decrece... Menos impuestos. Y entonces al final se pagan menos impuestos. Y así se produce toda una cadena. Entonces yo creo que este año es un año donde la economía dominicana ha tenido esos episodios, sin tomar en consideración la situación internacional que tú no la controlas, que pica y se extiende. Las disputas que ha tenido y tiene el señor Trump con Xi Jinping, bueno, Xi Jinping quizá un poco molesto, dijo, no, o sea, por la situación de Hong Kong. Afecta. Entonces, inmediatamente ya eso genera un proceso de paralización, de mayor incertidumbre, porque se estaba en el camino de una solución a ese impasse, a esas diferencias entre China y Estados Unidos en términos comerciales, pero hay un elemento de carácter político donde los norteamericanos, el mismo Trump, el Congreso norteamericano apoyan la situación de los estudiantes en Hong Kong y entonces eso no le ha gustado al gobierno chino. Y ya eso también genera más tensiones. Es que todo es un proceso de acumulación de Contamina cosas. la parte comercial. Pero lo que te quiero decir es que situaciones y declaraciones que ocurren afectan otros elementos que supuestamente iban en vía de solución y eso
sigue el impasse. Entonces eso afecta a la economía dominicana. La economía norteamericana está creciendo menos, va a crecer cercano al 2.1. El año pasado creció un 3%. Eso significa que también las exportaciones dominicanas de bienes de zona franca a ese sector y a ese país se ralentizan. El tema haitiano, Bien. que es un tema Bien difícil. extremadamente difícil para la República Dominicana, que es de los pocos países con el cual la República Dominicana tiene un excedente comercial, donde no le cuesta mucho al exportador dominicano de llevar sus productos a Haití, porque está ahí mismo. Entonces, toda esa situación se conjuga y afecta a la economía. Sí, Jaco, hace unos días vi en un periódico especializado en economía, El Dinero, Correcto. un trabajo sobre el gasto tributario. Claro. En lo que salía también una reseña Sí. tuya, en el que efectivamente parece que el monto estimado para el próximo año del gasto tributario es bastante elevado. Claro. Y a mí me gustaría que tú nos hablaras un poco de cómo se compone y por qué hay un aumento de más de 12,000 millones de pesos para el próximo año. Explícanos un poco esto. Pero podemos dejarlo, Sí, Junior, sí. para después de la pausa. Claro, claro. Nos dice el señor director que tiempo digno de una pausa. Luego de la pausa, pues el doctor Antonio Cruz Siriaco va a contestar estas preguntas que le formuló Junior Espinosa. Nos vamos a la pausa y venimos en breve. Continuamos con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con el doctor Siriaco Cruz. Y antes de la pausa, formulamos una pregunta relacionada al tema del gasto tributario, que a veces uno cree que va compitiendo con la carrera de endeudamiento. Sobre el endeudamiento, sobre el gasto tributario. Vamos a hablar un poco de esto, Mira, y para que la gente entienda. En primer lugar, el concepto de gasto tributario es un concepto muy simple. Se le llama gasto tributario porque es un dinero que el Estado, si lo percibiera, lo gastaría. Pero no lo percibe porque se sacrifica y te dice a ti... Esas son las excepciones. Exactamente. Las exenciones. Y te dice a ti, mira, si tú inviertes en la frontera, como yo quiero que tú inviertas en la frontera, y en la frontera se requiere crear mucho empleo, entonces yo te voy a eximir del pago de ITEVIS, el pago de una serie de impuestos. Entonces tú no lo pagas, entonces tú te instalas allí, eso baja tus costos, entonces tú generas empleo en zona donde es difícil, donde la gente no quiere poner una empresa, porque no hay mucha demanda, porque no hay mucho servicio, porque las carreteras no son tan buenas como las que hay en la ciudad. Todo el mundo quiere concentrar sus empresas donde hay demanda, donde hay infraestructura. Renta, donde hay infraestructura, porque los costos son bajitos. O sea, los costos de publicidad, los costos de venta, de distribución, de instalación, del negocio, tú tienes los servicios que están ahí mismo. Entonces, el gobierno y los gobiernos en Estados Unidos, eso pasa también en Europa, en Estados Unidos son altas las exenciones. Muchas empresas realmente se le eximen. Y incluso están hasta por estado. Por eso es que tú ves que hay... Yo me voy a instalar, por ejemplo, Amazon se iba a instalar en New York. Y hubo una competencia. Es muy caro New York. Sí, pero entonces el estado de Nueva York, incluso la ciudad, le estaba ofreciendo una cantidad de exenciones para que se instalara ahí. ¿Por qué? Porque si Amazon se instalase, entonces eso implicaría mucho empleo. Claro, pero también tiene otro efecto, incremento de la vivienda, todo ese tipo de cosas. Pero en el caso de la República Dominicana, las exenciones han venido, o sea, tiene un peso importante. Eso representa, y eran más altas cuando comenzaron, llegaron a ser hasta casi el 6.5% del PIB. Estamos hablando que en ese momento las exenciones llegaron a ser entre 232,000 millones. El próximo año, en el presupuesto de 2020, representan el 5 puntos y algo. Estamos hablando de 220,000 millones. O sea, 220,000 millones que el Estado deja de percibir. Ahora, y el dato del incremento de ese 12%, de esos 12,000 millones para
Porque tú dices que baja este año. No, no, o sea, ha venido Desmontándose. desmontándose. Ya. Desmontándose. Y déjame decirte lo siguiente. El desmonte ha sido con mucho cuidado. Porque la mitad de las exenciones, la mitad, es para ITEVIS que pagan las medicinas y para ITEVIS que pagan los alimentos. Entonces, eso no se puede tocar. Las exenciones que se han venido desmontando son exenciones a impuestos sobre la renta, exenciones, por ejemplo, que tenía el sector turístico sobre el IPI, el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Se lo quitaron ya. Y lo han venido desmontando poco a poco. Entonces, que yo creo que lo que debe haber es una reorganización y una reorientación de las exenciones. Las exenciones yo creo que DITEVI está bien, porque eso puede generar un proceso inflacionario grande. En algún momento vi, no sé si fue equivocadamente, que inclusive hay empresas que el selectivo a consumo se benefician de exención. ¿Eso es correcto? Sí, pero eso hay que desmontarlo. Por ejemplo, los combustibles. Los combustibles, habían exenciones que se le quitó precisamente el selectivo al consumo. Los transportistas tenían esa exención y se le quitó. Claro, hay exenciones para ricos y hay exenciones para pobres. Porque a ellos se le quitó, pero no se le quitó a los generadores de electricidad, que tienen exenciones por importación de combustible que sobrepasan los 18.000 millones. Y las zonas francas, que siempre tienen generamos empleo, generamos divisas. Eso como que es un elemento ayudarla. medio de chantaje, porque dicen, bueno, si tú me lo quitas, yo me voy para puedo Honduras. me puedo ir. Y te dejo eso. Entonces, esas son las que más exenciones tienen, 33.000 millones. Entonces no es fácil. ¿Tú entiendes? Porque siempre tú tienes ese temor. Por eso yo digo que hay que, dentro del pacto fiscal, yo planteo que en vez de un pacto hay que hacer un gran contrato social en la República Dominicana. Todas esas cosas ponerlas en la mesa. Las exenciones tienen que ser selectivas. En industria que tengan... Y mucha transitoria, no permanente. Claro. En industrias que tengan contenido tecnológico, que estén orientadas al exterior, que generen mucha divisa, que generen empleo con cierto nivel de calidad y salarios dignos. Tú puedes, por ejemplo, aquí hay zonas francas, que son zonas francas tecnológicas. Por ejemplo, que nosotros estamos exportando productos médicos a China. ¿Tú sabías eso? Nosotros estamos exportando productos médicos a China. Ni idea tenía. Entonces, sí, claro. Productos médicos, partes médicas a China estamos nosotros exportando. Entonces, tú puedes incentivar ese tipo de zonas francas. Son las que mejores salarios pagan, por encima de las zonas francas textiles. Y entonces, por ejemplo, el sector turismo, tú no le puedes dar las mismas exenciones al turismo que está en Punta Cana que al que se quiere poner en el sur. Pedernales, Entonces Barahoa, tú, a esa gente por allá, que se quieren instalar allá, tú le das el 100%, pero estos tipos están desarrollados. ¿Tú estás entendiendo? Entonces, Eso es que lo desmontaron. claro. Ellos son grandes. Claro, entonces, porque, no, lo que pasa es que tienen más poder. Digamos que De cercanía hacia las esferas del poder. Entonces yo creo que hay que hacer eso. Ya adquirieron mayoría de edad. No, Sí, totalmente. ya, Tranquilo, ¿verdad? Que se desarrollen solos. Oye, hay un principio, y eso lo hicieron los asiáticos de forma correctísima, por eso han llegado a tener una estructura exportadora por encima realmente de América Latina y partieron de una base muy similar. Tú tienes que, como dicen, a las industrias que son nacientes, tú le das el apoyo. El niño que está gateando, tú lo ayudas, pero cuando ya sabe caminar, tú tienes que dejarlo. Déjalo. Ahora tú no le puedes dar a un hombre grande, seguirle dando exenciones y exenciones porque le cohíbe su capacidad de emprendimiento y se acostumbra a eso. Entonces, resultado, industrias ineficientes, industrias que dependen mucho de renta del Estado, industrias que dependen mucho de las relaciones de cercanía con el poder. Yo creo que esos son elementos que nosotros debemos de ir desmontando. Entonces,
Mira, yo creo que el tema del ITEVIS, en algunos aspectos de los alimentos, hay que dejarlo. Las medicinas hay que dejarlo. Yo creo, mucha gente no lo ve así, pero yo creo que todo lo que tiene que ver con cultura y educación tiene que ser Liberalizarlo. una exención, Claro, hay una que excepción, para motivar a la persona. una excepción. Claro. Por ejemplo, mucha gente está en desacuerdo con lo que es la ley de cine. Yo creo que hay que desarrollar eso también. Yo creo que el tema, Ha ayudado al Siriaco, país mucho. no, porque- Ha ayudado al país mucho. No, pero aquí hay un tema Porque- con la porque- prostitución de muchas leyes especializadas. Vigilancia, que hay un tema de supervisión. fiscalización. No, pero te yo- pasa con la ley de cine, te está pasando con la ley de los fideicomisos. No, pero oye bien. Para la construcción. No, pero, bueno, está bien, pero es un problema ya de fiscalización. Claro. No que sea mala. No, no, no. Porque te voy a decir una Fiscalización. cosa. ¿Tú sabes por qué ha crecido el sector de la construcción en los últimos años? No solamente porque tú puedes ver que pueden haber actividades ilícitas. No, es que también hay una ley de fideicomiso que ha motivado, ha generado un incentivo para tú construir en zonas donde el gobierno lo que hace es que te facilita el terreno y te elimina el ITEVIS como para la primera vivienda. Entonces, eso le da, además de un crédito barato que se ha incentivado a través de la liberación de fondos de encaje legal por parte del Banco Central que van dirigidos a eso, al sector construcción. Entonces, eso ha permitido que un sector como crezca a una tasa promedio en los últimos años de un 10%. Entonces, es como tú dices, la ley no es mala. Burlando también la ley. No, bueno, está bien, pero la ley no es mala. No es mala. Pero tú tienes que supervisarla. Claro. Que yo creo que el problema está ahí. Supervisión. Porque nosotros algunas veces lo que matamos Siempre van a es truquear. el perro Siempre van a truquear. cuando tiene rabia. Siempre van a Claro. truquear. Eso es Entonces, normal. Entonces yo creo que allí impuestos internos algunas veces es muy duro. Y a mí eso yo lo... porque yo sé la visión que hay en términos de la visión de la economía que hay por allí. Es una visión neoliberal, porque su formación es así. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces te dice, no, porque de repente hay mucho fraude. Bueno, pero el fraude es porque ha habido una debilidad de la observancia, De la como tú- supervisión, y de la claro. supervisión. Entonces vamos a fortalecer la supervisión. Porque si no, entonces, eso va a haber en otras áreas. ¿Tú entiendes? Es lo mismo que está ocurriendo, lo mismito con la ley de desarrollo fronterizo. Ahí hay un conflicto permanente de grupos empresariales. Y ellos se quejan. A lo mejor la queja pueda ser válida. Por ejemplo, hay una empresa extranjera de gaseosa que se ha instalado en la parte, ¿verdad?, de Santiago Rodríguez. Falta fronteriza. Santiago. Se aprovecha de los incentivos de la ley, produce a bajo costo, no debería vender a nivel nacional, pero vende a nivel nacional, sino a nivel regional. Y entonces las empresas que están instaladas en la zona del Gran Santo Domingo Se quejan. porque no se benefician de ese incentivo y además le está haciendo una competencia desleal. Pero eso es producto de la ley. ¿Tú vas a quitar la ley por eso? No. Tú entonces la fiscalizas, Claro. porque tú lo que estás entonces es generando otro problema más grande, porque también esa empresa está generando empleo y hay muchas empresas de allí que también dependen de esa misma empresa. Entonces tú la fiscalizas y tú realmente tratas de ordenar eso. Entonces yo creo que eso es lo que hay que hacer en ese sentido. O sea, el tema de la fiscalidad es un tema bastante complejo. Y yo creo que se ha hecho un trabajo excelente y eso hay que aplaudirlo. Por ejemplo, la incorporación y las mejoras en los comprobantes fiscales, la situación, por ejemplo, de incorporar a determinadas empresas las impresoras fiscales, la factura electrónica, todo eso lo que está haciendo es que está cerrando brechas, Eficientizando. ¿verdad? Brechas de cometer, como decimos nosotros, no solamente una evasión, sino también una elusión fiscal. La ilusión. Y eso es algo que yo creo que hay que seguirlo profundizando. Y luego, cuando tú hagas todo eso, que tú revises, entonces tú dices, bueno, vamos a llamar un pacto fiscal. Y el Estado tiene que decir, no, espérate, yo me revisé yo mismo.
yo revisé todos los baches. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que tener recursos nosotros, señores, para el desarrollo. El desarrollo cuesta, mira, aquí hay leyes que hay que comenzar a desmontar. No es fácil, ni será fácil. La ley de seguridad social. Señores, ese anteproyecto ese anteproyecto está en el Congreso. Yo lo tengo, el anteproyecto. Y, oye bien, es una ley que por un lado copia a Chile en la parte de las pensiones, en la capitalización individual, y por otra parte copia a Colombia en la parte de la ley de salud de las ARS. Son 3 partes y está también la de riesgo laboral. Y en esas 2 partes, básicamente, las ARS eso es un grupo de interés. Las AFP son grupos de intereses vinculados al sector privado, vinculados al sector financiero. Sí, no es fácil. Entonces, tú desmontar eso es tú tener un interés político fuerte. Porque mira... Empezando por el derecho a veto, que eso hay que claro, sacarlo de ahí. Oye, Giovanni, por un simple veto no puede tenemos que vernos en el espejo de Chile. Que eso es un tema que tenemos que tocar. Mira dónde está ahora. El próximo mes, en el está. próximo encuentro, para ver el modelo chileno. Tenemos que analizar ese modelo chileno y la economía personal. Qué bueno hablarle en diciembre porque es un mes fundamental, nodal, para empezar el año próximo. Que es importante porque yo tengo una máxima. Muchos expertos en finanzas personales dicen, no, que tú tienes que ahorrar. Mira, tú no le puedes decir a la gente que va en este momento. ¿Tú sabes cuál debe ser la máxima? Que gaste bien. Y producir que gaste bien, siga produciendo. Señores, ahorra el que puede, claro. No necesariamente el que quiere es el que puede que ahorra. Vamos a despedir al doctor Antonio Siriaco Cruz, catedrático universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, economista, que todos los meses pues está por aquí con nosotros. Nos comprometimos con él a final del mes de diciembre volver a tocar el tema, sobre todo sobre el sistema de pensión, las ARS, el modelo chileno y la parte de la economía personal en el mes de diciembre. Señores, gracias a ustedes por la sintonía. Mañana será otro día. Los esperamos a ustedes a partir de las 11 de la noche en Cerrando la Noche.